Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. Hacía días que no hacía uso de este canal de YouTube para comunicarme con ustedes, pues me había centrado en las transmisiones en directo a través de mi cuenta de Facebook, Moisés Pineda Salazar, entre paréntesis, Arboreto. Sin embargo, hoy creo pertinente volver nuevamente a esta manera de conversar con ustedes para tratar el tema relacionado con un artículo publicado por Cecilia López en Portafolio y que tiene que ver con aquello que hemos llamado la paz con expresión o con alcances territoriales. Nuestra Constitución política de 1991 lo es política en oposición a la Constitución Nacional de 1886. Esta Constitución nuestra dice que el poder radica esencialmente en el pueblo. La otra decía que el poder radicaba en la nación. Una Constitución política que establece como algo intangible lo que se ha dado en llamar el núcleo esencial de las autonomías territoriales. Un concepto que privilegia el municipio como aquel espacio en el cual es posible hacer eficaz los derechos y construir la paz. Asimismo, al hacer una relación entre esto de política, territorio, derechos y paz, aparece un nuevo concepto que hemos dado en llamar ordenamiento territorial, que se define, y es importante tener eso muy claro. El ordenamiento territorial se define como la forma espacial en la que se distribuye el poder político. Forma espacial en la que se distribuye el poder político. Y esto es así por cuanto que en el diagnóstico de la violencia en Colombia vamos a encontrar que en la base está la mala distribución del poder político. Sobre todo en esa tensión asimétrica, desigual y yo diría violenta entre campo y ciudad. Ciudades que por el volumen de población, que por estar concentrados allí las posibilidades del desarrollo y del bienestar, se genera un círculo vicioso en donde el aislamiento del poder es parte de la explicación de la pobreza y del subdesarrollo. Como nuestra Constitución hace ese diagnóstico, entonces en ella misma se plantean formas de ordenamiento territorial que están orientadas a resolver ese problema. El problema de la mala distribución del poder político que, tal como se tenía en la Constitución del 86, finalmente privilegiaba los núcleos urbanos y dejaba expósitos, abandonados de Dios y del diablo, perdón por esta expresión herética, a lo que hemos llamado las periferias. Territorios en donde, precisamente por esa no representación política, por esa mala distribución del poder político, finalmente sirvieron de escenario para que allí se acunaran los poderes paraestatales, bien que fuera la guerrilla de la izquierda o bien que fueran los paramilitares de la derecha o la delincuencia común. Porque podrá haber cualquier cosa en el mundo menos vacíos en política. Cuando estos vacíos se dan, algún actor ante la ausencia del Estado tiende a llenarlo. Y de hecho, la explicación que hay sobre nuestras violencias y la historia de nuestras violencias en Colombia está no solamente en la ausencia del Estado, sino precisamente el copamiento de esos espacios por parte de actores violentos, armados, llámese guerrilla, paramilitares o delincuencia común. Buscando resolver esto, en la Constitución del 91 se creó una figura que se llamaba los círculos electorales para la elección de diputados. No es una figura nueva, ya existía en la Constitución del 86, por allá en los años 30. Sin embargo, se modificó, se cambió y se volvió a las andadas, de tal manera de que hoy es posible encontrar no solamente en el Atlántico, en Bolívar, una sobrerepresentación de los grandes centros urbanos, me refiero a las ciudades capitales, y un marginamiento casi absoluto de las zonas periféricas, de los pequeños municipios, de los pequeños corregimientos. La figura de los círculos electorales para la elección de diputados
se planteó y se estableció en nuestra Constitución a fin de que las pequeñas municipalidades alejadas de los grandes centros urbanos pudieran con su propio situado electoral, sin tener que ir a buscar votos en las grandes ciudades, pudieran elegir su propio número plural de diputados. Sin embargo, en aquella oportunidad, pocos años después, el señor senador de la República, Roberto Gerlain Echeverría, asumió la conducción de un proceso de reforma, aupado inclusive por parlamentarios y por diputados de la ADM 19, que aplaudían aquello, a proceder a desmontar los círculos electorales para la elección de diputados, validos entre otras cosas de cálculos mezquinos como aquello de que en el caso del Atlántico, si se establecían los círculos electorales que permitieran, por ejemplo, a Campo de la Cruz, a Suán, a Repelón, al Uruaco, elegir sus propios diputados sin tener que venir a Barranquilla, en aquella oportunidad dijo el senador Gerlain Echeverría, dijo, si eso es así, el Partido Conservador no podrá volver a tener diputados. Y cabalgando sobre su propio interés y su propio diagnóstico personal, y con el aplauso de algunos directivos o dirigentes de la izquierda, desmontó en ese proceso, en el mes de agosto de aquel año 1996, si no estoy mal, desmontaron los círculos electorales para la elección de diputados, con lo cual se imposibilitó que hubiese un cambio sustancial en la representación política en las asambleas, que siguen siendo copadas por los grandes situados electorales de las grandes ciudades. En el caso de Bogotá, por ejemplo, se estableció que no podrían participar el Distrito Especial de Bogotá en la elección ni de diputados ni de gobernadores. La Corte Constitucional, luego en varias sentencias, 3 exactamente después de aquello, ha dicho de que, abro comillas, el régimen político administrativo de la ciudad de Bogotá se aplicará de manera integral a los distritos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, cierro comillas. Sin embargo, por razones que tienen que ver, entre otras cosas, por el manejo que a esto le ha dado Cambio Radical, que en esa época se llamaba de otra manera, pero de todas maneras por el entonces ministro de Gobierno Germán Vargas Lleras, no solamente bloqueó cualquier posibilidad, políticamente hablando, de desagregar electoralmente a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de la elección de gobernador y diputados, sino que se ha dado también a la tarea de impedir, de cualquier forma que fuere, que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto y en consecuencia Barranquilla, Santa Marta y Cartagena sigan copando la representación política de las asambleas en detrimento de las poblaciones alejadas, olvidadas de Dios y del diablo, vuelvo y repito, de los que se llaman los sures de los departamentos. Y es allí, en esos sures, en esas periferias donde se ha aclimatado la violencia. Y es allí, en esos sures, en esas zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde la guerrilla, el paramilitarismo, la delincuencia común ha hecho presencia en reemplazo del Estado. Afortunadamente, en la negociación con la FARC se volvió a retomar el tema. Se volvió a retomar el tema y se buscó que esas zonas que habían sido abandonadas por el Estado y que habían sido copados por los violentos, que habían hecho de aquella población o de aquellas poblaciones sus víctimas, negándoles cualquier posibilidad de autonomía y de democracia, en esta oportunidad, como producto de esa negociación, fuera posible retomar la Constitución de 1991 y revivir la posibilidad de buscar la representación política de esas zonas abandonadas del Estado. Lamentablemente, luego de haberse pactado un número plural de representaciones en la Cámara por 2 periodos constitucionales, los políticos, porque fueron los políticos, se negaron a que esto pudiera materializarse y le negaron la posibilidad de la representación a las víctimas, entendiendo como víctimas a aquellas personas que forman parte de la información, de los sistemas de información de la nación colombiana, que fueron objeto de sojuzgamiento por la guerrilla, por los paramilitares o por la delincuencia organizada en estas zonas de Colombia en donde no llega ni siquiera el viento.
Y en el trámite de la ley que organizaba dichas jurisdicciones especiales para la paz, que materializaba aquellas curules para las víctimas, prevaleció el miedo, la miopía y sobre todo la mezquindad de la clase política, que no está dispuesta a permitir que en esos territorios a los cuales ellos ni siquiera van, solamente mandan sus lacayos para que compren votos y le pongan los 10, los 20, los 15, los 100 o los 500 votos que puedan producir en esas zonas, pero que de ninguna manera ese poder, esa soberanía popular que reside en esos ciudadanos pueda materializarse y expresarse en su propia gente, es decir, con sus propios vecinos, sino que tenga que hacerse a través de los dirigentes que se acunan, viven y perviven de los grandes centros urbanos y sus situados electorales. Vuelve a discutirse entonces la posibilidad de revivir eso que en la Constitución del 91 estuvo, que se pactó revivir en el acuerdo con la FARC y que los políticos colombianos sepultaron de mala manera y de mal grado. Ojalá se entienda que en el fondo, en la raíz de nuestras violencias, siempre ha estado la negación que las mayorías le han hecho a las minorías de poder representarse políticamente en la Cámara de Representantes, como se plantea ahora, o en las asambleas departamentales, como se planteaba en la Constitución del 91. Quiera Dios que lo entiendan. Si no lo entienden, habrá quienes lleguen allá a hacer ejercicio del poder político, a influir socialmente y a participar activa y protervamente en la estructuración del poder administrativo y en la construcción del poder público. Y yo no sé si serán esta vez guerrilleros, o si serán nuevamente paramilitares, o si serán delincuentes comunes. Pero lo que sí tiene que tener claro es que donde el Estado no está, los actores paraestatales cubren esa ausencia. No es más, tampoco es menos. Sigo trabajando para ustedes, buscando contribuir con algo, a mejorar la situación del país que me tocó o que nos tocó vivir.